Noticias. IPI. María Florencia Nodí. Directora, Carlos Calderón. Director periodístico. IPI. Noticias. Hola, hoy es 22 de septiembre de 2025. Y bueno, hoy nos metemos de lleno en una historia política argentina que parece de otra época, pero que tiene mucho para decir. Vamos a explorar un episodio muy particular. Ocurrió en el Congreso, allá a fines de los 90. Nos basamos en varias crónicas de la época, ¿viste? Y también en análisis que revisaron el caso después. Sí, una historia llamativa, sin duda. Imagínate esto, una fiesta. Pleno anexo de la Cámara de Diputados, junio del 97. Y el centro de todo, una legisladora que se ganó un apodo bastante, singular. La Dipumonja. La Dipumonja, sí. El apodo ya te dice algo, ¿no? Totalmente. Y las fuentes que tenemos son justamente esos, los reportes de prensa, textos que analizaron el revuelo que se armó. Exacto. Crónicas y miradas posteriores sobre el incidente. ¿Y qué buscamos con esto? Bueno, la idea es entender bien qué pasó esa noche, cómo reaccionó la gente, el ambiente político, social, y sobre todo, qué nos puede revelar este pequeño incidente sobre las tensiones en la política, ¿no? El poder del humor también, para bien y para mal, y las expectativas culturales de ese momento. Claro, ¿cómo se cursan todas esas cosas en un solo evento? Así que bueno, vamos a desmenuzar esta historia. Agárrense. A ver, arranquemos por ponerle escena, contexto. Es miércoles 25 de junio de 1997, ya de noche. Estamos en el 5º piso del edificio anexo de diputados, el comedor de los legisladores específicamente. Un lugar que uno asocia con otra cosa, ¿no? Más formalidad, debates serios. Exacto, pero esa noche, olvídate de la solemnidad. Los relatos hablan de un clima de alegría, diversión, canto, zapateo, chanzas, hasta ensayos de baile folclórico. ¡Increíble! ¿En el Congreso? Corría la sidra, vino. La cosa duró, dicen, unas 2 horas y media. Y hasta cantaron el feliz cumpleaños, aunque, ojo, nadie registró bien para quién era la celebración. Un detalle curioso. Sí, como que el festejo era... el festejo en sí mismo, más allá del motivo. Y en medio de todo este clima festivo, aparece la figura central. Hablamos del 25 de junio de 1997. Una noche memorable, sin duda. Totalmente. Y con una protagonista que nadie se esperaba, la diputada Gioconda Eulalia Perrini, que, esa noche se ganó un apodo bastante singular, la Dipumonja. La Dipumonja, sí. Un nombre que ya te dice algo, ¿no? Exacto. Y para entender qué pasó, tenemos crónicas muy detalladas. Son de Florencia Nodí y Carlos Calderón, de la agencia Noticias IPI. Buenísimas fuentes esas. Salieron en carta abierta a los ciudadanos, si no me equivoco. Correcto. Documentaron casi todo. Y también hay análisis posteriores sobre el revuelo que causó. Claro. Así que la idea hoy es esa. Ver qué pasó exactamente esa noche en el comedor de los diputados. ¿Quién era ella? ¿Qué hizo puntualmente? ¿Y cómo reaccionó la gente ahí? Bien. Desglosar los hechos, ¿no? Basándonos en lo que se reportó. Eso mismo. Vamos a sumergirnos en esos relatos. Ella, según describen las crónicas, ofició de dueña de casa. La anfitriona, digamos. La que marcaba el tono de la reunión. Lo primero que salta a la vista, me parece, es ese quiebre. Un quiebre total con el ambiente habitual del Congreso. Era como si por unas horas las reglas de la formalidad legislativa se hubieran, suspendido. Claro, y ese quiebre no es menor, porque los espacios de poder como un parlamento tienen códigos muy estrictos. Incluso en los momentos supuestamente más relajados. Que se generara ese ambiente tan festivo, casi carnavalesco, ya es un dato en sí mismo. ¿Qué te dice eso? Y muestra una necesidad, quizás, o un deseo de romper, aunque sea temporalmente, con esa rigidez, ¿viste? Con la formalidad constante. Claro. Y entonces, en medio de esa atmósfera ya bastante relajada, llega el momento clave. Lo que las crónicas de hecho llamaron el destape. Ajá. Empecemos por el lugar y el momento. Dale. Era un miércoles 25 de junio del 97. Ya de noche, 5º piso del anexo de diputados, ahí en Rivadavia y Callao. Pleno centro porteño.
el comedor de los legisladores. Ajá. Y el clima inicial, según cuentan, era de, mucha alegría, festejo. Sí, las crónicas pintan una escena de camaradería total. Hablan de canto, de zapateo, chistes. Hasta ensayos de baile folclórico. Imagínate, los periodistas lo llamaron una fundida comunión entre los diputados. Y claro, circulaba bebida, sidra, champán, vino. Un ambiente distendido, parece. Quizás algo habitual después de sesionar o, parte del networking político. Podría ser, sí. Un momento de relax o de rosca política, quién sabe. Pero ahí, en medio de todo eso, ahí aparece ella, Gioconda Eulalia Perrini, la figura central. Exacto. Mendocina de nacimiento. Las crónicas dicen, tierra del buen sol, del vino y del Opus Dei. Una descripción bastante pintoresca. Sí, lo noté. Y representaba a Tucumán en el Congreso. Tenía 64 años en ese momento, ¿verdad? Nacida en el 33. Correcto. Los periodistas lo chequearon en su despacho. 7 de enero de 1933. Y acá viene lo interesante, el contraste. A ver. Lo del Opus Dei no es un detalle menor, porque su formación iba por esa línea. Era perito en teología. Ah, mira. Y no de cualquier lado, de la Universidad Gregoriana de Roma. Además, profesora de Ciencias Sagradas. Un perfil, digamos, muy académico y religioso. Súper sólido. Claro, y ahí es donde nos cierra. ¿Cómo una persona con ese currículum termina siendo la dipumonja de esa noche? Justamente. Ese es el quid de la cuestión, ¿no? El comportamiento que describen las crónicas choca de frente con esa imagen. Es una disonancia tremenda. Bueno, acá es donde se pone realmente interesante la cosa, porque las crónicas dicen que ella no fue una más de la fiesta. No. Se convirtió en la estrella. La estrella, tal cual. Y sus acciones fueron, muy llamativas. Toma la palabra y empieza a contar chistes. Pero ojo, no eran chistes inocentes. No, para nada. Los describen como chistes verdes y algunos de tono procaz. Provocaz. Es una palabra fuerte. Para que quede claro, significa, atrevido, desvergonzado, que puede rozar lo indecente o lo grosero según quien lo escuche, claro. Definitivamente. No es un humor para todos los públicos. Y menos en ese contexto, ¿no? Menos ahí. Totalmente. Y para que se entienda la magnitud, un artículo relata uno de los chistes que contó. Era, involucraba a una monja que después de ser violada iba a hablar con la madre superiora. Y la madre superiora supuestamente le dice, anda a la cocina y cómete algunos limones. Uf. La monja pregunta por qué. Y la respuesta es, y así se te borra esa sonrisa de satisfacción. Fuerte, ¿no? Tremendo. Y ahí está la clave, me parece. Elige un tema tabú, la religión, lo mezcla con violencia sexual y le da una vuelta de tuerca humorística muy oscura, muy provocadora. No es casual. Para nada. Y al parecer, la primera reacción a este tipo de humor fue, de risas generalizadas. Los artículos hablan de sonoras carcajadas, risas que contagiaban, que circulaban por el salón. Sí. Incluso mencionan que su primera intervención, su primera gracia, como le dicen, fue aplaudida, felicitada. Parecía que había conectado con el ánimo festivo. Pero la cosa estaba por cambiar. Y eso es lo fascinante acá, y que las fuentes destacan bastante. Cómo ese humor funcionó, al principio, como un pegamento social muy potente. Creó lo que una crónica llama una fundida comunión entre los presentes. ¿Una fundida comunión? Sí, rompió el hielo, las jerarquías, todos riendo juntos. Es un uso clásico del humor para generar cohesión grupal, Es una forma de decir, acá somos todos pares, podemos relajarnos, bajar las defensas. Pero como decíamos, ese pegamento, empezó a mostrar grietas. La tensión no tardó en aparecer. Claro, se paró junto a un micrófono. Estaba ahí disponible, sí. Y empezó a levantarse el hábito, repetidamente. Imagínate la escena. Un gesto que de por sí ya rompía todo, ¿no? La formalidad del lugar, la investidura religiosa que llevaba. Pero no fue solo eso. No, para nada. Lo acompañó con palabras. ¿Y qué palabras? Se largó a contar chistes. Sí, las fuentes hablan de chistas verdes.
algunos calificados directamente de procaces. Y tenemos ejemplos concretos. Eso es lo bueno de esas crónicas, el nivel de detalle. Contó uno de un santiagueño en retiro, que se encuentra una máquina adivinadora. Ah, sí, lo recuerdo. ¿La máquina le decía lo que necesitaba? Claro, primero dormir, después, la crónica dice hacer el amor y después un baño. Un chiste con estereotipos, intimidad. Bastante básico, digamos. Pero la cosa fue subiendo de tono, ¿no? Totalmente. Hubo como un debate sobre cómo llamar al órgano masculino. Se habló de una propuesta italiana. Normalizador. Normalizador, ¿y por qué? Porque según el chiste, después de embadurnado, se mejora mucho y no se encoge. Una lógica, absurda y explícita. Jaja, increíble. Pero Perrini no se quedó ahí. Ella propuso su versión criollaza. Dijo que había que llamarlo versero. ¿Versero? ¿Y la explicación? Agárrate. Dijo, y esto es textual, porque el pito primero se para, después se agranda y por fin se achica. Ese es el verso, carajo. ¡Wow! Usó esa palabra. Carajo. Una diputada teóloga. Fuerte. Muy fuerte. El lenguaje directo, popular, hasta grosero, para ese ámbito y su perfil. Era parte de la performance, digamos. Sin duda. Una transgresión en sí misma. Y siguió, no paró ahí. Siguió por el mismo camino. Dijo algo así como, para seguir con la vocación religiosa. Y contó otro chiste, esta vez sobre un cura. Ajá, siguió con el tema. Pero este segundo intento, que lo describen como más largo, ya no cayó tan bien. Se dice que no causó gracia. Y que el final fue considerado por algunos como de mal gusto. Y ahí ves el doble filo del humor transgresor. Lo que para algunos es liberador, es divertido, para otros cruza una línea, genera incomodidad. El aplauso que siguió a este segundo chiste, que lo describen como con buen tono, sugiere justamente eso, ¿no? ¿Qué sugiere? Una reacción más formal, quizá por compromiso, que escondía cierto malestar, probablemente. Ya no era la carcajada espontánea del principio. Y ese malestar se hizo notar. Sobre todo, dicen las crónicas, en algunas de las mujeres presentes. Son bastante gráficas las descripciones. Hablan de legisladoras sintiéndose visiblemente incómodas, cruzando miradas de desaprobación entre ellas o directamente evitando el contacto visual, ¿viste? Mirando al suelo mientras ella hablaba. Es que el evento ahí se vuelve complejo. Ya no es solo la fiesta descontracturada y divertida. Empieza a convivir esa alegría inicial con una tensión palpable, con una polémica que se está gestando ahí, en tiempo real. Las fuentes lo resumen bien. Fue una noche de distensión, sí, pero no exenta de polémicas. Claramente. Para entender por qué esto generó tanta controversia, hay que poner el foco en quién era Gioconda, más allá de esa noche. Y acá la historia se pone más interesante todavía, me parece. Totalmente. No era una diputada más con un perfil bajo o desconocido, para nada. Su formación académica era muy específica. Profesora de ciencias sagradas y perito en teología. Teología. Sí, y como si fuera poco, integraba una comisión clave en ese momento, la de familia, mujer y minoridad. Era una figura pública asociada a ciertos valores religiosos, morales y a la defensa de temas familiares, sociales. Un perfil muy definido. Ahí está el cortocircuito. Clarísimo. Una experta en teología, miembro de la Comisión de Familia, contando chistes subidos de tono sobre monjas y curas en un evento semipúblico del Congreso. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, lo que tenemos es un choque brutal de imágenes. Casi una contradicción andante. La identidad pública cuidadosamente construida, o al menos percibida así, versus su comportamiento en esa fiesta. Es una disonancia cognitiva de manual, como se dice en psicología. ¿Qué quiere decir eso? Disonancia cognitiva. Que la mente del observador, y seguramente la de algunos presentes esa noche, lucha por reconciliar esas dos versiones de la misma persona. No encajan. Y de esa tensión, de ese contraste tan fuerte, nace el apodo Dipu Monja. Y se alimenta toda la polémica que vino después. No es solo el chiste en sí, es quién lo cuenta y dónde lo cuenta. Ese es el núcleo. Claro, porque este tipo de situaciones rara vez quedan encerradas donde ocurren, sobre todo en política. Y la prensa jugó su papel.
Pero no todos lo vivieron así, me imagino. Debió haber incomodidad también. Claro que sí. Las crónicas son claras en eso. Se veían caras de sorpresa, gente como que no sabía si reírse o no, ¿viste? Balanceándose entre la sonrisa y la carcajada, describe un periodista. ¿No? Sí, ahí la incomodidad fue más notoria. Algunas se miraban entre ellas con cara de ¿qué es esto? Otras bajaban la vista, miraban al piso, como queriendo desaparecer. Una forma de marcar distancia. Totalmente. Y hubo un caso concreto. Mencionan a la diputada Cristina Zucardi. ¿Qué hizo? Se acercó a Perrini y la reprendió directamente. Le dijo algo por su comportamiento. O sea, la transgresión no pasó desapercibida ni fue aceptada por todos. Hubo malestar explícito. Se quebró esa fundida comunión del principio, entonces. Se quebró, sí. Lo que empezó como fiesta de todos terminó siendo el show de Perrini. Y eso dividió las aguas, los que festejaban a lo loco y los que rechazaban en silencio o no. Y la noche seguía, siempre. La historia se hizo pública principalmente a través de un artículo de dos periodistas, Florencia Nodí y Carlos Calderón. Y lo titularon sin vueltas, Congreso de la Nación, el destape de la dipumonja. Así, directo. Un título que ya te dice todo. Lo publicaron en un medio llamado Carta Abierta a los Ciudadanos, a través de una agencia Noticias IPI. Un título que ya marcaba el tono de escándalo. Y hay un detalle interesante que aporta una de las fuentes. Aparentemente otro diputado de Mendoza que estaba en la fiesta había advertido varias veces sobre la presencia de periodistas de esa agencia en el lugar. Ah, mira vos. Como si olfateara que esa mezcla, festejo, figura controversial, chistes picantes, era una noticia esperando a ser contada. Un cóctel explosivo para la prensa. Volvamos un momento a la reacción dentro de la fiesta. Especialmente la de las legisladoras que mencionamos. ¿Qué podemos leer en esa incomodidad que fue más marcada en ellas? Es una beta muy interesante que sugieren las fuentes, sí. Y esto plantea una pregunta importante sobre las normas de género y sobre el decoro esperado en la política. ¿Por qué ellas reaccionaron con más incomodidad visible? ¿Podría ser un reflejo de las presiones distintas que enfrentan las mujeres en esos espacios de poder? ¿En qué sentido? ¿Presiones distintas? Bueno, quizás el comportamiento de la diputada Gioconda Eulalia Perrini, usando ese tipo de humor considerado procas, siendo mujer, y además una mujer con su perfil público tan marcado, ¿no? Religiosa, enfocada en la familia. Quizás eso desafiaba las expectativas de cómo debe comportarse una mujer en política de una manera más profunda o más transgresora que si lo hubiera hecho un colega hombre. O sea, se juzga distinto el mismo acto según el género, incluso en algo como contar un chiste. Es una posibilidad fuerte que se desprende del análisis de esas reacciones, sí. Las normas de decoro en la esfera pública, históricamente, suelen ser más rígidas para las mujeres. Un hombre contando chistes verdes podría ser visto como, no sé, simpático, campechano o como mucho, un poco zafado, ¿viste? Sí, te sigo. Pero una mujer, especialmente una asociada a la moralidad, haciendo exactamente lo mismo, podía generar un rechazo mayor, una sensación de que estaba rompiendo un pacto implícito de comportamiento adecuado. El humor, usado así por ella, quizás se percibió como una doble transgresión. A la formalidad del lugar, sí, pero también a las expectativas de género. Fascinante. Un cóctel desconcertante. Los periodistas usan una frase genial. Dicen que la escena descolocó el manto. El manto de solemnidad. Ese mismo. Como que ahí ya se rasgó cualquier formalidad que quedara. Si los chistes fueron polémicos, esto fue otro nivel de extrañeza. ¿Y la reacción? Los que estaban en modo fiesta, de nuevo, carcajadas tremendas, aplausos, se consolidó como la animadora total, aunque fuera a través de lo bizarro. Increíble que pasara en el Congreso, pero todavía falta el cierre, ¿no? Como una anécdota, un evento puntual, puede abrir tantas capas de análisis, ¿no? Totalmente. Finalmente, bueno, la fiesta terminó. Las crónicas cuentan que recibió felicitaciones de muchos al retirarse. Y un detalle no menor, se fue a su despacho, que era nada menos que el despacho de la presidencia de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad. Una ironía final casi perfecta. El recuerdo que quedó de esa noche, según registran las fuentes, es el de una jornada atípica, muy atípica en la vida parlamentaria. Un día donde la solemnidad habitual se vio desplazada por un humor que, como vimos, generó tanto camaradería como, incomodidad y mucha controversia.
Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué panorama nos queda? ¿Qué significa todo esto? Yo diría que vemos varias cosas clave. Primero, la plasticidad de los espacios formales. Cómo un lugar tan rígido como el Congreso puede transformarse, aunque sea momentáneamente, por la acción de sus integrantes. Claro, no es un espacio muerto. Para nada. Segundo, el poder ambiguo del humor. Es una herramienta social potentísima, capaz de unir, de crear lazos, esa fundida comunión de la que hablábamos, pero también de dividir, de ofender, de generar tensión cuando choca con ciertas sensibilidades o normas preestablecidas. ¡Qué noche, de verdad! Y después, ¿qué pasó los días siguientes? ¿Cómo cayó todo esto? Y, como era de esperarse, al día siguiente era el tema en los pasillos del Congreso. El comentario obligado. La comidilla de todos. Exacto. Las crónicas dicen eso, que fue una jornada donde la solemnidad legislativa fue reemplazada por la distensión y el humor. Pero ojo, también aclaran que hubo polémica y críticas internas. Se sintió como una ruptura fuerte de las normas. Y para la imagen del Congreso en sí. Y para muchos fue un papelón, ¿no? Un golpe a la imagen de seriedad que se supone debe tener el legislativo. Otros quizás lo vieron como una anécdota, una fiesta que se fue de las manos, pero marcó esa jornada sin duda. Y la prensa fue clave para que se supiera todo. Fundamental. Nodín y Calderón de Noticias IPI fueron los testigos clave. Su crónica, con ese título tan irónico, Cambio de hábito, la Dipumonja, publicada en Carta Abierta, le dio difusión pública. ¡Qué título! Buenísimo. Y finalmente, el papel de la prensa, sí, que toma este evento quizás menor en sí mismo y lo convierte en una noticia, en un caso. Amplifica la polémica y fija ese apodo Dipunonja, que perdura. Es como si esa fiesta hubiera sido un pequeño laboratorio social, ¿no? Donde se pusieron a prueba, en vivo y en directo, las tensiones latentes de la política y la sociedad argentina de esa época. Precisamente, tal cual. Se negociaron límites, se usó el humor como una forma de poder informal, se expusieron choques culturales y de género. Es un microcosmos, muy revelador de dinámicas que en otras formas quizás siguen presentes hoy. Y hay un detalle más que ellos mismos ponen. Dicen que González Gaviola, el del crucifijo, durante la fiesta advirtió constantemente sobre la presencia de Noticias IPI. O sea, ¿sabían que los estaban mirando? Parece que sí, lo cual le agrega otra capa, ¿no? No fue algo totalmente oculto. Había una conciencia de que había periodistas registrando, quizás hasta un punto de desafío. Interesante eso. Bueno, entonces, tratando de cerrar un poco, ¿qué nos deja esta exploración? Una noche donde la formalidad del Congreso saltó por los aires. Totalmente. Protagonizada por una diputada con un perfil muy particular, religioso, académico, que hizo de todo. Gestos, chistes zafados, le habló a la tele y terminó con esa parodia de bendición. Sí, la anécdota es increíblemente colorida, pero lo fascinante es pensar qué revela, ¿no? Cómo algo así, esa mezcla tan cruda de lo solemne y lo profano, puede pasar en una institución de poder. Y las reacciones tan opuestas que generó. Exacto. Festejo descontrolado por un lado, incomodidad y reprobación por otro. Es como un pequeño espejo de cómo se negocian los límites, de lo que se considera aceptable o no. Un choque entre la persona pública y la privada. Podría ser. O entre las normas rígidas de la institución y las pulsiones individuales, que a veces estallan de formas inesperadas. Este episodio, más allá de lo bizarro, nos dice algo de la cultura política de ese momento en Argentina. Que permitía que algo así pasara y hasta se celebrara en parte. Y con esa imagen del microcosmos, creo que podemos ir cerrando esta exploración del singular caso de la Dipumonja. Una historia que, vista hoy, a la distancia, sigue dando que pensar. Absolutamente. Y para quien nos escucha, quizás queda una reflexión dando vueltas, ¿no? Si vemos cómo el humor, en este caso, sirvió para acercar y alejar gente en un ámbito tan codificado, tan formal como un parlamento, ¿qué nos dice eso sobre dónde están hoy los límites? Los límites del decoro, de la comunicación, en los espacios de poder actuales, sobre todo cuando esos actos desafían identidades que parecen fijas, ¿no? Como la afiliación religiosa o las expectativas sobre cómo debe actuar alguien según su género.
¿Son esos límites más flexibles ahora o simplemente han cambiado de lugar? ¿Qué es aceptable hoy que no lo era entonces? Y viceversa. Una pregunta potente para seguir masticando, sin duda. Esa es la pregunta que queda flotando, ¿no? ¿Qué nos dice un episodio tan fuera de normas sobre las dinámicas internas, las tensiones ocultas, o incluso las formas de, no sé, de resistencia o simple desahogo dentro de esos espacios tan formales? A veces son justamente estos momentos de quiebre, de lo inapropiado, los que más luz arrojan sobre cómo funciona realmente una institución o una época. Algo para seguir pensando, mucho después de la historia de la Dipomonja. Con esto concluimos nuestro análisis de hoy. Hasta la próxima.